Bien, bienvenidos a esta séptima clase teórica del seminario Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. Hoy vamos a estar hablando de marcadores y partículas, como dice el título. En clases anteriores ya vimos que la estructura informativa se señala en las oraciones de diversas lenguas a partir de un conjunto de procedimientos dispares. Vimos que en algunas lenguas, por ejemplo, el orden de palabras puede ser alterado a partir de la estructura informativa de una oración. Y así vimos que hay operaciones como en las lenguas germánicas vimos que había operaciones que denominamos scrambling. En las lenguas romances vimos que había operaciones que permitían tomar un constituyente, dado cierto valor informativo que portaba ese constituyente, y ponerlo ya sea en el margen izquierdo o en el margen derecho de la oración. Entonces, estas son las construcciones a las que llamamos dislocaciones. Vimos también que hay algunos procedimientos que son un tanto distintos. Vimos que hay propiedades prosódicas que se supone tiene que tener un constituyente si porta cierta información. eh, si porta cierta información. Por ejemplo, vimos que en las lenguas romances los elementos que se interpretan como foco, bueno, esto es una generalización que va más allá de las lenguas romances, pero por lo general los focos reciben lo que se denomina el acento nuclear de la oración. El acento que se percibe como más fuerte, la entonación que se percibe como más prominente dentro de la oración siempre recae sobre el constituyente que se interpreta como foco. Y vimos que esto en español, a su vez en español y en lenguas romances, puede motivar un cambio en el orden de constituyentes, mientras que en lenguas germánicas simplemente se asignaba el acento nuclear a cualquier constituyente en la cadena sintagmática, dependiendo si estos constituyentes eran o no interpretados como foco. Si estos constituyentes contenían información que no estaba presupuesta, si se quiere, en términos de la definición que estamos manejando hasta ahora de lo que es la oposición foco-presuposición. Lo que vamos a discutir hoy es, bueno, es un conjunto de datos de otras lenguas, lenguas más allá de la familia romance y lenguas de la familia germánica, lenguas no indoeuropeas si se quiere, que utilizan otras estrategias para marcar cuando un constituyente tiene un cierto valor informativo. Y esto es lo que vamos a estar denominando vamos a estar denominando marcadores morfosintácticos de la estructura informativa. Esa va a ser la primera parte de la clase de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ciertas lenguas tienen algún tipo de marcador que permite marcar cuando algo es un tópico, cuando algo es un foco, etc. Um, en la segunda parte de la clase vamos a estar discutiendo otro tipo de elemento que tiene una correlación con la estructura informativa, en particular elementos que tienen una correlación con el conocimiento compartido que tienen hablante y oyente, elementos que refieren a cierto tipo de relación que tiene esa oración con el conocimiento que se supone tienen en común los hablantes, lo que denominamos common ground. Y estos elementos van a ser los que denominemos partículas discursivas. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de partículas discursivas en tres lenguas distintas. Y esa va a ser básicamente la clase de hoy, ¿ok? Vamos a estar discutiendo datos de lenguas un poco más lejanas a la nuestra que, bueno, los miembros de la familia indoeuropea. Bien, bueno, empecemos. Vamos a empezar con una distinción que hace un señor llamado Song entre los distintos marcadores morfosintácticos que podemos encontrar a través de las lenguas. No todos los marcadores morfosintácticos funcionan a nivel justamente morfosintáctico de la misma manera. Podemos encontrar marcadores de distintos tipos. Y entre estos Song va a reconocer que a través de las lenguas vamos a encontrar elementos que sean afijos, que nos marquen cuál es el valor informativo de un cierto constituyente. Vamos a encontrar elementos que son adposiciones, que estos ya pueden ser o preposiciones o posposiciones. En la clase sobre variación lingüística y variación paramétrica discutimos la distinción entre preposiciones o posposiciones a partir de la noción más general de adposición. Si quieren volver sobre el tema, vayan ahí. Y luego va a reconocer una tercera clase que él denomina modificadores. Um, esta tipología tal vez nos llevaría ingenuamente a considerar los tipos que tenemos representados, por ejemplo, en los gráficos de 1.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno podría llegar a pensar que afijos son simplemente aquellos constituyentes que forman parte dentro de la estructura interna de una palabra, que es una definición que más o menos Song va a aplicar. Y esto más o menos se va a sostener. La idea de que si tenemos un ítem léxico que es un núcleo, que es un elemento mínimo, x0, si nosotros le agregamos un afijo, lo que vamos a obtener es todavía un elemento mínimo, una palabra, un elemento x0, un elemento que no es lo suficientemente grande para ser un sintagma, si se quiere. Un elemento que todavía es una palabra. Y más o menos los afijos van a funcionar de este modo. También lo mismo va a suceder con las adposiciones si asumimos un análisis como el que tienen acá en 1b, que es una adposición, es o una preposición o una posposición. Las adposiciones son simplemente estos elementos más en abstracto cuando no sabemos si van a ir adelante o después del sintagma nominal que seleccionan como complemento. Vamos a tener una preposición si la adposición va antes, vamos a tener una posposición si el elemento adposicional aparece a la derecha del sintagma nominal al que selecciona como complemento. En 1b, por ejemplo, tenemos una representación que indica que tenemos una postposición, porque este elemento P selecciona un sintagma nominal y proyecta un sintagma P, digamos, y es postposicional porque P aparece a la derecha del sintagma nominal, aparece posterior. Bien. El problema va a estar dado, si se quiere, con la clasificación que tenemos acá en 1c, que nosotros podríamos llegar a pensar que los modificadores son una suerte de elemento, ya sea circunstancial o adjunto, un elemento optativo que se puede añadir a una palabra o a un sintagma. Y es básicamente lo que tenemos graficado acá en C. Supongamos que tenemos un sintagma de tipo X, y nosotros vamos a seguir teniendo un sintagma de tipo X si le agregamos algún elemento optativo, por ejemplo un adjunto. Y podríamos pensar que los modificadores en la tipología de Song son algo así como lo que nosotros típicamente denominamos adjuntos circunstanciales, elementos optativos que no son seleccionados por un núcleo, en este caso por el núcleo X. Bien, la tipología no funciona así exactamente, es una tipología mucho más descriptiva a nivel superficial. Esto es básicamente lo que tiene Song en mente. Lo que va a decir es que tenemos la gran familia de los marcadores morfosintácticos y la primera distinción que va a hacer él es en dos grandes tipos. Va a decir que por un lado tenemos los afijos, o sea, elementos que son formantes morfológicos, elementos que van a formar parte de la estructura de una determinada palabra, de la estructura morfológica. Y por otro lado vamos a tener elementos que no son afijos, o sea, elementos que son palabras separadas en la lengua en cuestión. O sea, elementos que no forman formantes morfológicos, que no son formantes morfológicos. Y esa es básicamente la distinción primaria entre afijos y no afijos. Y entre los no afijos vamos a distinguir dos tipos. Las adposiciones, o sea, elementos ya sea preposicionales o posposicionales, que en este caso van a indicar un cierto valor informativo. Y bueno, así como en español asumimos por lo general que una preposición es una palabra distinta del sintagma nominal el que selecciona, bueno, son palabras distintas bajo cierta definición de palabra. Las adposiciones en general van a ser consideradas elementos que no son afijos justamente por eso, porque no son formantes de una palabra, sino que son palabras distintas que seleccionan sintagmas nominales. Y por otro lado vamos a tener los modificadores, que básicamente es una gran bolsa en la cual no entran ni los adfijos ni las adposiciones. O sea, modificadores van a ser todos aquellos elementos que marquen, que señalen el valor informativo de un determinado constituyente, pero que no podemos decir que son afijos, o sea, no formen parte de la estructura morfológica de una palabra, ni podamos decir que sean adposiciones, o sea, elementos que proyectan un sintagma adposicional, ya sea preposicional o posposicional, que selecciona un nominal. ¿Ok? Y es una tipología un poco extraña, si se quiere, porque, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que un elemento como los clíticos son elementos sin acento que se pegan a un elemento acentuado para, bueno, aparecer dentro de una palabra tónica, digamos. Y en esta definición, esta caracterización, los clíticos, bueno, no son afijos, porque, bueno, no son afijales. Si bien se pegan a una palabra, no funcionan como formantes morfológicos. Los clíticos no van a ser adposiciones, simplemente porque, bueno, un clítico no es una preposición o una posposición.
pueden serlo, o sea, no hay una distinción, no hay una distinción, no hay por qué, no tiene por qué ser el caso que las adposiciones no sean clíticos, las adposiciones pueden ser elementos clíticos, pero bueno, en principio no hay ninguna razón para que los clíticos sean adposiciones, o que las adposiciones sean clíticos. O sea, son cosas distintas, son clasificaciones distintas. Y por tanto vamos a terminar poniendo los clíticos dentro del conjunto de los modificadores, lo cual es un poco raro ya dada la propiedad, bueno, parasitaria de los clíticos. Los clíticos se pegan a otra palabra. Pero bueno, esta es la tipología de Song y es más o menos la que vamos a utilizar a un nivel puramente presentacional para hacer una distinción entre los distintos tipos de marcadores morfosintácticos de la estructura informativa. No es que haya un valor mucho más profundo en esto, otro que tipologizar de alguna manera para simplificar la presentación en esta clase. Bien, empecemos con los afijos, que son bastante frecuentes a nivel tipológico, observa Song, y acá vamos a encontrar un par de ejemplos de la lengua rendile, una lengua kushita hablada en Kenia. Imagino, tal vez la conocen de antes, imagino que es bastante probable que nunca la hayan escuchado mencionar. No se preocupen, no es su culpa. Y en esta lengua lo que se marca a partir de afijos son los focos. Lo que tenemos en los ejemplos de 2A y 2B son casos en los cuales tenemos un elemento que funciona como el foco de la oración, como el elemento que no está presupuesto, como el elemento que si se quiere responde a una pregunta. Y ese elemento recibe un sufijo que lo marca como foco. Por ejemplo, en 2A tenemos algo así como chico vino, donde, bueno, la glosa es algo así como vino el chico, donde chico recibe el foco y en español recibiría el acento nuclear. Y lo que vemos es que chico recibe esta marca E. Esta, por ejemplo, esta, esta oración, por ejemplo, podría funcionar como respuesta a una pregunta del tipo ¿quién vino? El chico es el elemento que no está presupuesto. Y lo marcamos con este sufijo E. Veamos lo que sucede en 2B. En este caso, por ejemplo, esta oración podría funcionar como respuesta a la pregunta ¿qué pasó con el chico? O ¿qué hizo el chico? Y en este caso la respuesta es el chico vino, con foco sobre el constituyente vino, sobre el verbo vino. Bien. Y noten que hay una pequeña diferencia con respecto al afijo que se manifiesta en 2A. En este caso, primero, no tenemos un sufijo como en 2A, lo que tenemos es un prefijo. Y en segundo caso, vemos que la realización de este segmento es distinta. En el primer caso tenemos E, en el segundo caso tenemos A. Y sin embargo, en ambos casos lo que está marcando este constituyente, estos dos constituyentes, es el foco, el constituyente sobre el que recae el foco. Básicamente lo que podemos ver es que hay una especie de, bueno, acá usé la palabra especialización, de cada una de las formas. E en 2A se va a aplicar sobre nominales o sobre argumentos de un verbo, mientras que la forma A que tenemos en 2B se va a pegar a predicados, a verbos. Bien, bastante interesante la alternancia. Habría que ver si esto es un caso de alomorfía o de qué estamos hablando. Pero bueno, es una alternancia interesante. Conclusión, en esta lengua en rendile se marcan los focos con un sufijo, con un afijo, y las propiedades de este afijo pueden variar dependiendo de si tenemos un argumento o un verbo. También vamos a encontrar sufijos en quechua. En quechua esta marca K, este marcador K, nos va a indicar qué constituyente funciona como el tópico de la oración. Por ejemplo, miren, en 3, esto significa algo así como tu ganado se va a incrementar mucho, donde la palabra ganado aparece en la periferia izquierda de la oración, con esta marca K que indica que es el tópico. Y luego tenemos
una especie de elemento cuantificador, mucho, y luego el verbo incrementar. Y mucho porta una marca de evidencialidad que va a resultar importante si se quiere para realizar alguna distinción, para realizar alguna predicción con respecto a la distribución de este sufijo k. Pero ya vamos a ir a eso. Como dice ahí arriba, el sufijo k puede expresar no solamente un valor de tópico, sino que los diversos valores de tópico que reconocimos cuando introdujimos justamente la noción de tópico. Por ejemplo, miren acá en 4, donde tenemos dos oraciones. Básicamente esto es algo así como vos cantas lindo, yo canto horrible. Lo que tenemos... disculpen. Lo que tenemos acá es el pronombre de segunda singular vos o tú, marcado con el valor de tópico, y luego el comentario correspondiente a este tópico, cantar lindo, punto. Y luego tenemos la segunda oración que empieza con el pronombre de primera singular yo, marcado con el tópico, con el marcador de tópico k. Y luego tenemos feo, feo cantar, que es algo así como yo canto muy feo, yo canto horrible. Como notarán, lo que tenemos son dos oraciones en las cuales hay una estructura de tópico comentario, y en la cual hay una suerte de contraste doble entre, primero, cantar lindo, cantar horrible, y vos y yo. En otras palabras, esto está funcionando como un tópico contrastivo. Esto, por ejemplo, podría funcionar como una especie de respuesta en términos de una lista de oraciones, una lista de pares, a una pregunta del tipo ¿ustedes cómo cantan? Esto, entonces la respuesta sería él canta muy bien, yo canto muy mal, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que estamos viendo, que en este caso K lo que nos está marcando es que este es un tópico contrastivo. Bien. Para más detalles sobre los tópicos contrastivos, vayan a clases sobre tópicos contrastivos. Y de todas maneras vamos a volver sobre los tópicos contrastivos en un par de clases cuando veamos el tema de Question Under Discussion. Sigamos. La marca K no necesariamente tiene que aparecer una vez por oración en quechua. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es una única oración con con subordinadas, digamos. Y lo que tenemos es una marca K en la oración matriz y una marca K dentro de una de las subordinadas. Esto sería algo así como, ahora comemos lo que queremos cuando hay dinero. Y lo que vemos es que hay un primer K sobre el circunstancial de tiempo ahora, referido a la cláusula matriz. Pero también tenemos una marca K referido al verbo haber, a hay, dentro de este circunstancial también de tiempo. Y el punto es que tenemos K dentro de estas dos estructuras clausales distintas. También lo mismo podemos observar en el ejemplo de 6. Tenemos en este caso K, que no necesariamente tiene que aplicarse, como vimos en este ejemplo, sobre un nominal. También puede aplicarse, por ejemplo, con respecto a un verbo. En este caso se está marcando sobre el verbo cargar, que tiene, otra morfología indicando otros valores gramaticales. Y también se está aplicando sobre el nombre cóndor en este caso. Y noten que en este caso también lo que tenemos es K en distintas cláusulas. Esta oración, la traducción más cercana al español es algo así como cuando él la cargó, que es básicamente la oración que es la información que está contenida dentro del verbo cargar. Después de que el cóndor lo hubiera cargado, ella le pagó con un toro. Y en este caso vemos que el primer K marca un tópico dentro de esta cláusula, cuando él la cargó. Y el segundo marca un tópico dentro de la cláusula el que el cóndor lo hubiera cargado. O sea, tenemos que la marca K marca tópicos dentro de distintas estructuras clausales. Pero no es que haya una restricción una restricción que podríamos imaginar a partir de estos datos, que sea algo así como la marca K puede aparecer solamente una vez por cláusula. Tal restricción no existe, como podemos ver en el ejemplo que tenemos acá en 7, un ejemplo de Sánchez 2010. En este caso lo que tenemos son 4
marcas K dentro de una misma oración. O sea, la idea es, tenemos 4 tópicos. Ayer, tópico, padre tópico, luego tenemos el verbo dar, marcado con un evidencial. Recuerden que el evidencial es un poco importante, ya vamos a ver por qué. Casa tópico, hijo tópico. Y esto sería algo así como ayer el padre la casa a su hijo se la dio. En donde podríamos imaginar, por ejemplo, un contexto en el cual todos estos constituyentes estén dados, o sea, están mencionados en el discurso previo, o sea, sean lo que denominamos tópicos familiares, y luego el foco recaiga sobre el verbo dar, por ejemplo, o sea, el elemento que introduzca información no presupuesta. O sea, nosotros ya venimos hablando del día de ayer, venimos hablando del padre, venimos hablando de la casa y del hijo, pero en este caso queremos dar a entender que con respecto a todas estas informaciones, lo que sucede es que el padre le dio la casa a su hijo. Y la información está en ese caso incorporada en el verbo dar. Lo importante, lo nuevo en este caso es que la relación entre estos constituyentes está dada a partir de dar. ¿Ok? Ese sería un contexto adecuado, por ejemplo, para el uso de esta secuencia en español. Esta es una oración aceptable en español. Ayer el padre de la casa a su hijo se la dio. No es que se la vendió, se la dio. ¿Bien? Y yo les decía que el marcador evidencial tiene cierta importancia porque lo que observan ciertos tipólogos como, no sé cómo pronunciar este apellido, Musken, observan que los evidenciales, las marcas de tópico parecen organizarse en cierto sentido en torno al marcador evidencial. Y esto no es una regla gramatical per se, sino una especie de descripción que está en términos de una fórmula. Básicamente lo que dice es que si tenemos al verbo o algún sintagma de tipo X marcado como, con un evidencial, con un afijo evidencial, como por ejemplo tenemos acá en el verbo dar, lo que podemos tener es que a la izquierda de este elemento marcado como evidencial podemos tener constituyentes de tipo X que están marcados como tópico y que la marca de tópico K pueda aparecer entre 2 y 0 veces. O sea, podemos tener hasta 2 tópicos a la izquierda del evidencial, pero que esto es opcional, podemos tener también 0. Y con respecto al lado derecho del evidencial, lo que dice esta regla es que si tenemos un constituyente, llamémosle I, y este constituyente I puede estar marcado con K, vamos a tener entre 0 y 3 Ks. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener o ningún constituyente marcado como tópico a la derecha del evidencial, o podemos tener hasta 3 constituyentes marcados como tópico a la derecha del evidencial. Okay, esto es simplemente una regla que de alguna manera resume esta información. Pero bueno, no hace falta postular este tipo de generalizaciones en términos de reglas. Un parrafito hubiera sido igualmente descriptivo. Pero bueno, este señor lo hizo así. Y es la formalización que capturamos en esta clase también. Hablamos un poco del japonés, una lengua que como todos saben está totalmente relacionada al quechua. Esto es un chiste. El japonés exhibe, si se quiere, uno de los ejemplos más tradicionales de una marca que indica algún tipo de valor informativo, y este es el marcador de tópico wa. ¿Okay? Por ejemplo, miren el par de oraciones de 9. Ya dijimos varias veces que si nosotros utilizamos este tipo de contexto para una oración, por ejemplo, cuéntame sobre una cosa, contame sobre tal cosa, o qué pasó con tal cosa, etcétera, etcétera. Estos son contextos en los cuales nosotros elicitamos en la oración que sigue un valor de aboutness topic. Nosotros lo que hacemos es que la oración que sigue, para que sea adecuada al contexto que estamos postulando, tenga que ser acerca de esta cosa sobre la que estamos preguntando. O sea, si decimos, cuéntame de tu perro, la oración que sigue tiene que tener al perro como un aboutness topic, como el tema de la oración. Y eso es exactamente lo que está sucediendo acá en japonés. Cuéntame de tu perro, la respuesta es algo así como, ese perro mordió ayer a John. Donde tenemos, bueno, ese perro marcado con la marca de tópico wa. Luego tenemos ayer,
el objeto shon marcado con acusativo, no sé por qué no lo puse en la glosa, y luego el verbo morder. Recuerdan que dijimos que el japonés es una lengua de orden sujeto, objeto, verbo. Y es exactamente lo que estamos viendo acá, el objeto y el verbo. ¿Okay? Es importante, acá no puse ejemplos refiriendo a esto y es un error, debería haberlo hecho. Hay una marca que de alguna manera compite en japonés con el wa en este tipo de contextos. Acá lo que tenemos es que el perro mordió a John y por tanto el perro es el sujeto de esta oración. Y hay una marca de sujeto en el japonés, una marca de caso nominativo que es ga, ga, digamos. Um, y que compite muchas veces con la marca wa de tópico, porque recordemos que hay una correlación bastante fuerte entre sujetos y el valor de tópico. Los sujetos tienden a encabezar la oración, por tanto muchas veces los sujetos van a funcionar también como tópicos, entendiendo que los tópicos también tienen una posición natural a la izquierda de la oración. Ya que ambos elementos son constituyentes que por distintas razones tienden a aparecer a la izquierda de la oración, bueno, va a haber una correlación fuerte entre ser sujeto y ser tópico. En este caso, ese perro recibe la marca de tópico y está bien claro, es no ambiguo que este elemento es un tópico. Pero esta oración sería también aceptable si perro tuviera la marca de sujeto ga. En ese caso, bueno, esa oración sería ambigua con respecto a una oración en la cual el perro no necesariamente es el tópico de la oración. Bien, eso. Lo que tenemos en 10 es un ejemplo que muestra esto que les decía recién, que incluso cuando hay un elemento que nos marca que un constituyente funciona como tópico, en este caso la marca wa, existe una suerte de posición natural para los tópicos. La idea de que los tópicos tengan que aparecer un poco más a la izquierda de todo lo demás. Una generalización que vimos que funciona de distinta manera en las lenguas romances y en las lenguas germánicas. En las lenguas romances vimos que los elementos que funcionan como tópico tienden a moverse a la izquierda a partir de operaciones como clitic left dislocation, dislocación con clítico a la izquierda. Esto no significa que el tópico tenga que ser siempre lo que está más a la izquierda y que no pueda haber otra cosa que esté un poco más a la izquierda, sino que bueno, los tópicos tienden a moverse hacia un sector que es la izquierda oracional. Vamos a volver sobre esto en detalle cuando discutamos cartografía sintáctica. Pero bueno, ese es el punto, que los tópicos tienden a moverse hacia una posición hacia la izquierda. En las lenguas germánicas, lo que vimos, por ejemplo, en las lenguas de orden objeto-verbo, como el alemán, es que los tópicos tendían a moverse no a la izquierda más izquierda de la oración, o sea, la primera posición de la oración. Los tópicos podían aparecer en primera posición en estas lenguas que eran verbo segundo, pero vimos que los tópicos tendían a moverse en realidad a lo que era la periferia del midfield, a la periferia izquierda de lo que es, es la secuencia de palabras que está justo después del verbo en posición segunda. Pero bueno, está esta relación entre los tópicos a la izquierda. Y lo que estamos viendo en el ejemplo de 10 es que esta relación entre los tópicos y cualquiera sea el dominio sintáctico que denominemos periferia izquierda, cualquiera sea su tamaño, se da incluso cuando tenemos marcas de tópico. O sea, incluso cuando a partir de esta marca sabemos que ese perro es el tópico de la oración, este constituyente, ese perro, requiere aparecer a la izquierda para que, bueno, sea interpretado correctamente como el tópico de la oración. Noten que esta oración no es inaceptable, no es agramatical, sino que es simplemente inadecuada al contexto de cuéntame de tu perro. ¿Ok? Bien, continuemos. Bien, este es el punto. Estamos hablando de. Ya pasamos a hablar de los marcadores que son denomina adposicionales. O sea, marcadores que no son afijales, sino que funcionan como una adposición. Y el análisis tradicional para las marcas del japonés, por ejemplo, wa, es que son postposiciones. O sea, la idea es que cuando. Bueno, esta oración significa algo así como en cuanto a pescado, el crisóforis es delicioso. Nunca comí crisóforis, pero no, debe ser rico. Um, la idea es que tenemos marcado como tópico el nombre pescado.
Y luego dentro de la cláusula lo que tenemos es que el crisóforis con marca de sujeto ga que les mencionaba antes es delicioso. Eh, y la idea es que si esto es una posposición, esto forma un constituyente similar a lo que podríamos encontrar en japonés con respecto a, por ejemplo, posposiciones direccionales. La idea es que la estructura de esto, de sakana wa, es algo así como, bueno, tenemos el nominal, el sintagma nominal sakana, que es seleccionado por la posposición wa, y todo esto forma un sintagma posposicional. Y esto en estructura no sería distinto de lo que hacemos cuando decimos algo así como ir hacia Tokio o ir a Tokio, en donde tenemos la posposición direccional ni, perdón, cuyo equivalente en español es a o hacia, que selecciona como complemento al sintagma nominal Kyoto. Y esto significa hacia Kyoto o a Kyoto. Y la idea es que la estructura de esto no es disímil de la estructura de esto otro. Hay argumentos en contra, pero los argumentos en contra de este análisis tradicional tampoco son excelentes. Por ejemplo, se observa que podemos tener marcado de tópico sobre un constituyente que ya tiene previamente una posposición. O sea, lo que tenemos acá es esto es un pronombre, boku, primera persona singular. Luego tenemos una posposición, es la posposición de objeto indirecto, la posposición de dativo ni. Y todo este sintagma posposicional, de acuerdo al análisis que teníamos antes acá arriba, estaría seleccionado por otra posposición que sería wa. Bien, o sea que tendríamos un sintagma posposicional boku ni seleccionado por otro sintagma posposicional wa. Y esto sería problemático en definitiva porque lo que tenés es una posposición seleccionando otra posposición, lo que en principio puede resultar extraño. Pero si lo pensamos 2 segundos tampoco es tan extraño porque hay 1001 casos a través de las lenguas en las cuales tenemos, por ejemplo, un sintagma preposicional que funciona como complemento de otro sintagma preposicional. O sea, la predicción es que vamos a encontrar estructuras en las cuales tenemos una preposición al lado de otra preposición, por ejemplo, en lenguas con preposiciones. Si las preposiciones y las posposiciones son ambas adposiciones, o sea, son el mismo tipo de elemento, lo único que cambia es la posición de estos constituyentes con respecto al nombre, bueno, no es raro encontrar dos posposiciones una al lado de otra. De hecho, encontramos estructuras en las cuales tenemos una preposición al lado de otra, por ejemplo, en español. En español podemos decir cosas como, por ejemplo, de entre los árboles, donde tenemos un sintagma preposicional entre los árboles, y luego tenemos otra preposición seleccionando todo el sintagma preposicional entre los árboles. O en ciertas variedades de español, en español ibérico, estoy pensando en particular, se pueden decir cosas como vamos a por ello, en donde tenemos por seleccionando al pronombre ello como un sintagma preposicional primero y luego tenemos a seleccionando a todo lo demás. Bueno, hay que ver si ese es el análisis adecuado para este tipo de estructuras, pero bueno, el punto es que no es tan raro tampoco encontrar una preposición al lado de otra preposición. Lo encontramos en español sin problemas, por ejemplo. Veamos el tercer tipo de marcadores morfosintácticos que señala Song, que son los modificadores. O sea, estos son elementos que no son afijos, que no son adposiciones, son en una gran bolsa de cosas que son muy distintas, palabras distintas, palabras separadas de aquel constituyente al que marcan con un determinado valor informativo. Y en este caso tenemos unos ejemplos del cantonés. Lo que tenemos es este elemento que básicamente es una A larga, A que marca como tópico al constituyente el libro. Y el significado de esto es algo así como hablando de este libro o en cuanto a este libro, lo leí muchas veces. Bien, donde claramente constituyente el libro funciona como tópico de esta oración. Cosa curiosa, en esta lengua también vamos a encontrar un constituyente muy parecido, el segmento de una A larga, que en este caso va a marcar como foco en esta oración particular a un pronombre de tercera singular. Y esto es algo así como
fue él o ella a quien le di el libro, donde este constituyente se interpreta como foco. Y noten que en ambos casos tenemos a, pero la diferencia es que tenemos un número distinto asociado a cada uno de estos elementos y bueno, en realidad a todas las palabras que tenemos en nuestras oraciones. Estos números básicamente codifican la entonación con la que se realiza cada una de estas palabras, porque el cantonés es una lengua tonal en donde el tono es uno más de los rasgos que nos permiten distinguir entre el significado léxico de, bueno, dos palabras. Básicamente podemos tener un mismo segmento, en este caso, por ejemplo, A, que dependiendo de la entonación que reciba, funcione como dos palabras distintas. O sea, A con el tono medio de 3 A, eso fue un poco alto, A, funciona como un marcador de foco y es una palabra. A marcado con tono descendente, o sea, A, funciona como marcador de tópico. O sea que a partir del tono podemos marcar distinción entre palabras. O sea, el tono es un rasgo que marca oposición, distingue significado. Y bueno, lo que tenemos acá son dos marcadores distintos, a pesar de que el segmento parezca idéntico a nuestros ojos occidentales y de lenguas no tonales. Bien. Tenemos otros ejemplos. Vimos que en la clasificación de Xong los clíticos funcionan como modificadores y en lenguas como el Cherokee hay clíticos que marcan constituyentes con cierto valor informativo. En Cherokee, por ejemplo, tenemos esta marca que no lo voy a pronunciar porque esto es totalmente impronunciable para mí. Básicamente esto es una schwa larga. Ni me imagino cómo se pronuncia una schwa larga, es como una especie de cosa rara. Que marca el constituyente al que acompaña como foco. Y este constituyente focal necesariamente tiene que aparecer en segunda posición en la cadena sintagmática, cosa que podemos ver se aplica en estas dos oraciones. En estas dos oraciones tenemos este constituyente que va justo después de una palabra, bueno, en este caso léxica, en este caso un pronombre. Bien. Una propiedad de estos marcadores, en realidad de los marcadores en general, es que no necesitan, más bien, uno esperaría que estos marcadores sean totalmente inambiguos. O sea, que si tengo un marcador de tópico en mi lengua y tengo un constituyente que está marcado como tópico, bueno, esperaría que eso sea el tópico y no otra cosa. Bueno, las cosas no son tan ordenadas en la lengua. Por ejemplo, miren este ejemplo del coreano, donde tenemos esta marca un o nun, dependiendo del contexto. En este caso tenemos algo así como perro nun ladrar. Y esto es algo así como con respecto al perro, el ladra o el perro ladra. O sea, el punto es que el perro es el constituyente sobre el que trata la oración, es el aboutness topic. Y nun o un tradicionalmente se analiza como una marca que justamente es una marca de tópico. Sin embargo, en ciertos contextos se puede utilizar esta marca como una marca de foco contrastivo, lo cual no es inmediatamente esperable si, bueno, cada marca tiene su propio valor informativo. Miren el diálogo de 18, por ejemplo. En 18a, alguien pregunta, ¿vino Kim hoy? Y la respuesta es algo así como, no, Kim vino ayer, donde se está estableciendo una oposición entre ayer y hoy. En la primera oración es una pregunta con respecto a hoy, en la segunda hay un foco contrastivo que corrige la información que contiene la primera oración. Y como pueden observar acá, el constituyente que en coreano significa ayer, está marcado con esta marca que nosotros previamente habíamos identificado como una marca de tópico. Acá está marcando el foco. Noten que además no es la única marca que encontramos en la oración. La misma marca acompaña también al nombre Kim. ¿Por qué? Porque esta oración trata acerca de Kim. Kim es efectivamente el aboutness topic de esta oración. Pero en la misma oración, la misma marca funciona al mismo tiempo como marca de aboutness topic sobre Kim y funciona como marca de foco contrastivo con respecto a ayer.
Bien. Otros ejemplos de esto, la lengua Hiligaynon, que se habla en Filipinas, tiene un marcador de tópico ang, que podemos ver en el ejemplo de 19, por ejemplo. Y acá en este caso, esta oración es con respecto a la mujer, es sobre la mujer. La mujer, y comentario, trajo al niño. Bien. Y lo que se observa también en esta lengua es que este marcador ang puede marcar un elemento como foco. En cierto contexto sintáctico en particular, en el caso en el que tengamos una estructura hendida. Estas son estructuras, de alguna manera no las mencioné antes y debería haberlo hecho, lo voy a hacer ahora. Son estructuras que sirven básicamente para focalizar un constituyente. Por ejemplo, en español algo similar sería fue Juan el que hizo tal cosa, donde tenemos una cópula primero y luego tenemos una estructura con una cláusula relativa. Y ese elemento que aparece en la cópula está marcado siempre como foco. Bien. En este caso lo que tenemos es este tipo de construcción, donde tendremos algo así como fue la mujer la que trajo al niño. La mujer funciona como foco y lo marcamos con ang. Sospechosamente o misteriosamente, usen el adverbio que quieran, tenemos un segundo ang que no sabemos cómo analizarlo en este caso. Es una marca de tópico, es una marca de foco, ¿qué está haciendo ahí? Que de hecho la función que parece estar cumpliendo es la función de la cópula que en español realizamos con el verbo ser. En español decimos fue la mujer la que trajo al niño. Acá esa función del verbo copular parece estar realizada por nuevamente esta marca ang. Bien. Bien, cosas que no esperaríamos bajo el supuesto de que cada marca tiene su propio valor informativo. Bien, terminamos con esta primera parte con respecto a los marcadores morfosintácticos. Observamos varias cosas con respecto a estos elementos que vamos a sintetizar a continuación. Vimos que varían con respecto a su naturaleza morfológica. Vimos que hay algunos que son afijos, otros son elementos adposicionales, otros son palabras, si se quiere, o en la terminología de Song son modificadores, pero también vimos que en algunas lenguas clíticos pueden cumplir la función de marcas morfosintácticas de estructura informativa. Bien, son variados con respecto a su naturaleza morfológica, tal como dice ahí. Vimos que pueden variar, pueden aparecer varias veces dentro de la misma oración dependiendo del valor informativo que expresen. En una oración podemos tener más de un tópico y como vimos en quechua podemos tener más de una de estas marcas de tópico K en la misma oración. Y vimos que pueden ser ambiguas con respecto al valor informativo que expresan, como bueno, vimos con respecto a esta marca ang en Hiligaynon o como vimos con respecto a nun en coreano. Pasemos ahora a hablar de las partículas discursivas, que son un tema aparte, si se quiere. Así que hagan una especie de punto final acá y hagan de cuenta que empezamos con otra cosa distinta a continuación. Las partículas discursivas son elementos que se relacionan con lo que hasta ahora denominamos common ground. Básicamente el conocimiento que tienen en común hablante y oyente. Bien. Y cuando presentamos la noción de common ground en una de las primeras clases, observamos que un señor llamado Krivka hace una distinción subsecuente entre common ground propiamente dicho y lo que él denomina common ground management. O sea, él observa que hay ciertas estrategias en las lenguas que no permiten agregar nueva información a lo que hablante y oyente conocen, sino que hay ciertos recursos en las lenguas que nos permiten facilitar la manera en que nosotros nos dicen cómo agregar nueva información a nuestro common ground. O sea, por ejemplo, supongan que una de las personas en una conversación dice está lloviendo. A partir de que una persona dice está lloviendo, su interlocutor, si acepta esta proposición como verdadera, agrega esta información a su common ground y ahora ambas personas saben que está lloviendo. El punto es que estamos hablando de common ground, es aceptar proposiciones como verdaderas o falsas, y common ground es también la información que estamos codificando como verdadera o falsa. Ahora bien, el hablante que presenta esta oración, está lloviendo, puede utilizar ciertas estrategias para que yo, como oyente,
pueda más fácilmente incorporarla a mi common ground, para que yo pueda manipular la información que él me está dando y almacenarla de cierta manera en mi common ground. Y esto es exactamente lo que denominamos como common ground management. El ejemplo que ya di un par de veces es con respecto a los tópicos, con respecto a los aboutness topics. O sea, supongan una oración como, no sé, eh, Messi pateó el tiro libre. Esa oración es una oración corriente, tiene una proposición, que la proposición es justamente Messi pateó el tiro libre. La idea es que si yo utilizo una estrategia de Common Ground Management para, de alguna manera, aclarar ciertas propiedades de esta oración, va a ser más fácil para mí codificar esta información dentro de mi Common Ground. Por ejemplo, si yo marco a Messi como el tópico de esta oración, que lo puedo hacer de distintas maneras, yo voy a saber como oyente que la oración que estoy escuchando es sobre el tema Messi. O sea que yo en mi cabeza voy a abrir el gran archivo de cosas que constituyen mi common ground. Voy a buscar el archivo sobre Messi y sobre ese archivo sobre Messi voy a escribir pateó el tiro libre. ¿Okay? Esa es la función básica de los tópicos. Pero vamos a ver que hay otras maneras de manipular la forma en que yo agrego información a mi common ground. ¿Okay? Y eso van a ser justamente las partículas discursivas. Las partículas discursivas son una clase cerrada de elemento funcional que vamos a encontrar en distintas lenguas y que facilita de alguna manera cómo yo pongo información en mi common ground, que van a contribuir a la manera en que yo hago crecer mi common ground. Bien, vamos a ver ejemplos particulares de esto a partir de, tres lenguas en particular. Vamos a ver ejemplos en alemán, en húngaro y por último un ejemplo muy breve en español. Empecemos con el alemán. Esta es una partícula muy clásica del alemán, la partícula ya, que no sé si es correcto decir esto, pero cualquier imitación más o menos decente de una persona hablando en alemán va a incorporar algún ya en alguna parte. Por ejemplo, si miran Los Simpson, Uther usa ya todo el tiempo. Asuman la oración de 21, que es básicamente Rico trabaja y ya. Y la idea es que nuestro análisis va a tomar esta oración como que tiene la proposición Rico está trabajando. Y lo que va a hacer ya es contribuir a cómo yo codifico esta proposición, cómo incluyo esta proposición en mi common ground. ¿Okay? Básicamente lo que va a hacer ya es aclararme información con respecto a esta proposición. Lo que va a hacer ya es decirme, en primer lugar, que el hablante que está emitiendo esta oración considera que la oración es verdadera. O sea, el hablante aclara que eso es verdadero, que no está puesto a duda. El hablante cuando agrega ya me está diciendo la oración que está acompañada con la proposición que está acompañada con ya es verídica, verdadera, no la pongas en duda. Y lo segundo que indica ya es que yo como oyente debería estar en posición de saber que eso que está diciendo el hablante es cierto. O sea, que a mí me tiene que constar de alguna manera que Rico está efectivamente trabajando. Yo debería saber que Rico está trabajando. Bien. Entonces, la oración de 21, podríamos decir, de alguna manera codifica la información que tenemos acá en 22. Si nosotros aplicamos la partícula ya sobre la proposición P1, que es esta Rico está trabajando, la información que estamos de hecho transmitiendo es que el hablante de 21, el hablante que está emitiendo 21, cree y está bastante seguro de que Rico está trabajando. Y también considera que el oyente que escucha 21 debería estar al tanto de que Rico está trabajando. Bien. Noten que la partícula ya, y esto es una propiedad en general de las partículas discursivas, no modifica el valor de verdad de la proposición que introduce. O sea, hay una proposición que en este caso es Rico está trabajando, y nosotros no vamos a modificar la información con respecto a esto, que es la información que se codifica en el common ground. La información que nosotros ponemos en el common ground es siempre la misma, que Rico está trabajando. La información accesoria que estamos aclarando acá es simplemente para que yo, como oyente, sepa qué hacer con esta proposición que acabo de escuchar. Y lo que me están diciendo es que
esta oración la proposición tiene que ser verdadera, porque el hablante me está diciendo que es verdadera, y porque yo debería saber que es verdadera. Che, fíjate que lo que estoy diciendo es verdadero porque, bueno, lo sabés. ¿Está bien? Eso es la función de esta partícula ya. Que no va a ser la única partícula que vamos a encontrar ni en el alemán ni a través de las lenguas. Vamos a ver que hay otras partículas. Pero lo importante es que ya no modifica el valor de verdad, no modifica el significado de la proposición, sino que nos dice básicamente cómo incorporar esa información básica en nuestro gran archivo, en nuestro conocimiento sobre las cosas. Bien, un señor llamado Krivonosov en 1977 postuló que las partículas tienen una cierta función dentro del midfield del alemán. Recuerden que nosotros en nuestra clase sobre lengua germánica ya dijimos que podemos dividir básicamente la oración de una lengua de verbo segundo de orden OV en tres partes. En el prefield, en el midfield y en el postfield, dependiendo de qué es lo que viene antes del verbo segundo, qué es lo que está entre el verbo segundo y el verbo no finito que aparece al final de la oración, y qué es lo que viene después del verbo no finito. Pero básicamente, esto que estoy marcando ahora constituye el midfield. Y la idea de este señor Krivonosov, lo dije bien increíblemente, es que lo que hacen las partículas es dividir el midfield entre información que es más temática e información que es más remática. Él utiliza esta distinción clásica tema y rema que él retoma de la Escuela de Praga. Nosotros ya discutimos las nociones de tema y rema en nuestra clase introductoria. Y esa es la idea, que lo que hacen las partículas discursivas es dividir el midfield entre información tema e información que funciona como rema. Y eso lo podemos encontrar en esta oración, en donde rico funciona como tema y una mujer funciona como rema. Y noten que esta información está dividida a partir de usar ya en el medio de estos dos sintagmas. Y lo contrario podemos hacer en la oración de 24, donde tenemos que rico funciona como... es básicamente la misma distribución. Lo que tenemos es, en el primer caso, una oración matriz, en la cual tenemos el verbo en segunda posición, y lo que tenemos en el segundo caso es una oración subordinada, en la cual no tenemos el verbo en segunda posición. Noten que ambos elementos verbales aparecen en el margen derecho. Dijimos que en estas oraciones básicamente todo es midfield. Y en este caso también lo que hace ya es dividir el midfield en dos partes. Una parte que es temática, en este caso rico, y una parte que es remática, que es de una mujer hacia la derecha. Bien, esa sería la función de las partículas discursivas. Y él defiende esta postura a partir de ejemplos como los que vamos a ver en 25 y ya vamos a ver en 26. Por ejemplo, podemos tener un pronombre que es siempre temático como uno. O sea, uno referido a uno mismo. Uno, por ejemplo, cuando dice, uno tiene que saber que las cosas son así. Y uno refiere a uno y refiere a las personas en general. Y la idea es que este tipo de pronombre uno siempre es remático, porque refiere a la primera persona, al hablante, y a personas que están presentes en el contexto discursivo. O sea, no hay manera que este elemento introduzca información nueva, porque, bueno, no hay manera en que nosotros que estamos acá presentes seamos información nueva. Somos parte del contexto discursivo, por tanto somos siempre temáticos. Bien, y él lo que va a notar es que un pronombre como uno, que de acuerdo con él es siempre temático, tiene que aparecer necesariamente antes de la partícula ya, como tenemos en 25a, pero no puede aparecer luego de la partícula ya, como tenemos en 25b. Y esto sería porque el pronombre man, uno, es siempre temático. O sea, siempre tiene que aparecer a la izquierda de ya, si es que ya cumple la función de dividir el midfield entre información temática y remática. Consideremos otro elemento, otro pronombre, que es el pronombre ver, alguien básicamente. El pronombre alguien, así como en español, introduce siempre información que no está presupuesta. Introduce información que refieren cosas que no conocemos, o sea, cosas que necesariamente tienen que ser nuevas. Y el comportamiento sintáctico de ver con respecto a la partícula ya es que ver siempre aparece a la derecha de ya y no puede aparecer a la izquierda de ya,
que es básicamente lo que tenemos en 25a. En 25a tenemos ver a la izquierda de IA y esta oración es inaceptable. En 26b lo que tenemos es ver a la derecha de IA y esta oración es correcta. Y esto sería porque el pronombre ver es siempre remático. Siempre tiene que aparecer en la zona de la oración que está orientada a los remas. Y con respecto a una partícula discursiva, esto sería a la derecha. Bien, nosotros observamos que hay varios problemas con respecto a la distinción entre tema y rema. El principal problema es que no sabemos exactamente qué significa que algo sea tema y que algo sea rema, porque las definiciones que vimos de la Escuela de Praga, tema involucra tanto información vieja, información conocida por los hablantes, como aquello de lo que habla la oración, que en términos más modernos involucra dos nociones que son totalmente independientes. La distinción entre información dada e información nueva y la distinción entre tópico y comentario. Así que, ¿qué es en definitiva el tema y rema? ¿Son información vieja o es aquello de lo que habla la oración? Y bueno, el problema es que la distinción de Krivonosov, que parece funcionar a nivel descriptivo, se basa en estas nociones de tema y rema que, bajo una perspectiva más moderna, no son la terminología más adecuada para hablar de funciones informativas. Lo que ustedes van a encontrar en el artículo de Gross, que pueden leer si gustan, es que Gross discute esta función divisoria que cumplen las partículas discursivas con respecto a las oposiciones de dado versus nuevo, tópico y comentario, foco y background, y él va a notar que en distinta medida cada una de estas oposiciones contribuye a que las partículas discursivas en alemán tengan esta función divisoria en el midfield. Que bueno, algo de esto ya dijimos en nuestra clase sobre las lenguas germánicas. Una de las cosas que dijimos, por ejemplo, fue que la operación de scrambling es sensible a información dada versus información nueva. Lo que hace la operación de scrambling en lenguas lenguas OV, en lenguas germánicas OV, es poner la información que está dada un poco más a la izquierda de la información que es nueva. O sea, tenemos scrambling de un constituyente por sobre información nueva, si este constituyente está dado, claro. Y eso va a observar Gross, que también permite que las partículas, esto lleva a que las partículas discursivas tengan este tipo de función divisoria, porque vamos a tender a poner los elementos dados un poco más a la izquierda que los elementos que no están dados, y bueno, entonces justo las partículas van a caer en el medio. Y bueno, pero él también lo discute con respecto a tópico comentario y foco background. Pueden leer el artículo, no lo voy a presentar ahora porque realmente nos llevaría básicamente 1 hora y media, 2 horas discutir solamente un montón de oraciones del alemán que nos llevan un poco fuera del tema. Pero es bastante interesante, pueden darle una leída. Bien, hablemos un poco del húngaro, que es una oración que estoy seguro no escuchan muy seguido. Vamos a hablar de una partícula en particular que tiene una función discursiva en particular. Es la partícula chak, que pueden ver ejemplificada en 27. En el ejemplo de 27 lo que ustedes tienen es un diálogo en el que A dice algo así como: no creo que inviten a Juan. B responde: acabo de escuchar que Eliana lo invitó. Y A vuelve a responder: Juan fue invitado, Chuck. O entonces, Juan fue invitado, Chuck. Donde utilizamos esta partícula que les mencioné, que siempre porta el acento nuclear. Y por eso yo la puse un poco al final de la oración para que se notara bien el acento nuclear. Y esta partícula se utiliza necesariamente en ejemplos como este para mencionar para dar cuenta que el contenido de esta oración es en cierto modo incompatible con proposiciones que estaban dadas antes, que es inesperado dado lo que sucedió antes. ¿Okay? Y nuevamente, al ser una partícula discursiva, esta partícula no modifica los valores de verdad, el significado básico de la proposición a la que acompaña. O sea, Juan fue invitado es la proposición, y a esa proposición uno le agrega Chuck, y Chuck parece indicar que esta proposición es de alguna manera chocante con respecto a cosas que dijimos antes.
para que uno use Chuck no hace falta corregirse a uno mismo. O sea, no es que Chuck se usa como para indicar que uno estaba equivocado en una proposición que uno mismo emitió previamente, sino que una persona distinta pudo haber dicho algo y yo utilizo Chuck en mi proposición, en mi oración, para mostrar que lo que estoy diciendo de alguna manera es incompatible o inesperado a partir de lo que dijo la otra persona. Tienen un ejemplo de eso en 28. 28A dice, creo que van a invitar a Juan. 28B, no creo, no se lleva bien con Eliana. 28C, cancela esto diciendo, acabo de escuchar que Eliana lo invitó. Y 28A nuevamente dice, entonces invitaron a Juan Chuck, mostrando que el hecho de que hayan invitado a Juan es incompatible con el hecho de que no se lleven bien con Eliana de alguna manera. O sea, o es inesperado que Eliana lo haya invitado a Juan, eh, sabiendo que Eliana no se lleva bien con Juan. Um, no hace falta que la oración que tiene Chuck esté en conflicto con una oración que haya sido mencionada antes. O sea, esto de usar Chuck puede estar en oposición con respecto a algo en que hablante y oyente ya están previamente de acuerdo. Por ejemplo, miren el diálogo de 29, que es, creo recordar, de la traducción húngara de una obra de Mozart, creo que Las bodas de Fígaro, aunque no estoy totalmente seguro. Eh, donde A dice algo así como, está hablando con el rey o algo así. Y 29A dice, el rey se está robando algo, no se recuerdo si es el rey o un noble o algo así, pero se está robando algo, se lo está robando a alguien, a un personaje medio, bueno, despreciado por estos personajes. Y 29A dice, pero eso le pertenece a ese ladronzuelo. ¿Fue su majestad tan cruel como para quitárselo? Y lo que dice, lo que responde su majestad es, no podía dejarlo con él, después de todo, Chuck. Donde hay una especie de, lo que está diciendo básicamente es, se lo robé porque no podía dejar este objeto con él, Chuck. Y Chuck está mostrando la incompatibilidad con el hecho de robar y el hecho de que, bueno, robar está mal, por ejemplo. Chuck está aplicando una suerte de oposición con respecto al hecho de que ambos saben que está mal robar y sin embargo este segundo hablante lo está haciendo y utiliza Chuck para mostrar que bueno, él sabe que está mal pero que bueno, lo va a hacer de todos modos. Que lo que está diciendo es incompatible con el hecho de saber que está mal robar. Um, bien. Y acá tienen otro ejemplo que muestra algo similar, en donde se utiliza Chuck a partir de una creencia que es compartida por dos hablantes. Supongan que una persona en 30A dice algo así como Cosmo no estudió para el examen, y 30B responde pasó Chuck, en el sentido de pasó el examen Chuck. Y Chuck en este momento muestra una suerte de incompatibilidad con el hecho de que si uno no estudia, uno esperaría que una persona no apruebe, no pase los exámenes. En este caso, sin embargo, esta persona pasó el examen y se utiliza Chuck para mostrar que hay una incompatibilidad con algo que ambos hablantes saben que es si uno no aprueba, si uno no estudia, no aprueba. Así que bueno, esa es básicamente la función de Chuck en términos muy básicos. También se puede utilizar Chuck no necesariamente en oraciones declarativas, puede aparecer en una pregunta. Por ejemplo, dados los contextos que vimos antes con respecto a Eliana y Juan, uno puede preguntar, ¿Juan fue invitado, Chuck? Donde uno indica que la pregunta que uno está haciendo contiene una proposición que en cierto sentido es incompatible con la información que fue dada previamente. Y en 32 lo que tenemos es una exclamación, donde es básicamente el mismo contexto, invitaron a Juan, Juan se lleva mal con la ama de casa Eliana, y alguien dice, invitemos a Juan Chuck, que es básicamente, invitemos a Juan a pesar de que esto es incompatible con todo lo que sabemos y con todo lo que dijimos antes. Bien. Y noten que en todos los casos no utilizar Chuck conlleva una suerte de desviación pragmática de la oración. Chuck es necesario en estas oraciones en húngaro. Um, lo que propone Juris es analizar la partícula Chuck como una suerte de
marcador contextual adversativo. La idea es que Chuck va a aparecer en una oración si la proposición que expresa esa oración introduce un cierto tipo de relación con respecto al common ground, con respecto a la información se asume que conoce el oyente. Bueno, eso es básicamente lo que tienen acá. Y la oración tiene una proposición P que está en cierto tipo de relación con el common ground. Y esa relación, esto es lo clave, puede ser de dos tipos. Puede ser que el common ground, el conjunto de proposiciones que contiene el common ground, lleve a inferir que la proposición P expresada por la oración es falsa. O sea, nosotros lo que sabemos nos puede llevar a conjeturar que aquello que dice la oración es falso, o directamente nosotros podemos saber que aquello que dice que la oración es falso. O sea, si nuestro common ground contiene la proposición contraria a P, o sea, no P. Y la idea es que Chuck va a aparecer en estos contextos, en los contextos en los cuales nuestro common ground lleva a pensar que P es falso o nuestro common ground tengamos el conocimiento de que P es falso. Chuck aparece para indicarnos que de algún modo la proposición que estamos escuchando ahora va a ser difícil de integrar en el common ground. Así que es como una especie de aviso de esto que voy a decir ahora es polémico con respecto a lo que ya sabes, pero tenés que aceptarlo de todas maneras. Bien. Bien, esa es la idea. Veamos esto es exactamente como lo postula Juris en términos de un análisis previo de alguien llamado Sivat, que no recuerdo si era chico o chica. El punto es que el punto está dado en la definición de 33, donde se supone que para que podamos usar Chuck tiene que haber una relación de tipo adversativo entre el common ground y phi. Y básicamente lo que dice el 33 es que una relación de tipo adversativa que involucra al common ground y a una proposición phi va a ser tal si el common ground lleva a suponer que phi es presumiblemente falso. O sea, si nosotros tenemos un conjunto de proposiciones en nuestro common ground que llevan a suponer que una cierta proposición P es falsa, esa... no, lo estoy diciendo de una manera que no es la más clara. Definimos primero la noción de presumiblemente. Una proposición va a ser presumible, o sea, su veracidad va a ser presumible, si todo lo que tenemos en el common ground, lo que sabemos previamente, lleva a suponer que esa proposición es plausible. Y por el contrario, una proposición va a ser presumably no pi si lo que sabemos, lo que tenemos en nuestro common ground, lleva a suponer que esa proposición P es falsa. Entonces, vamos a tener un contexto adversativo por una cierta proposición y vamos a utilizar Chuck en esa proposición si todo lo que tenemos en nuestro common ground lleva a suponer que esa proposición es falsa. Eso es básicamente lo que sintetiza esta pequeña fórmula que tenemos en 33, que básicamente es una manera explícita de dar cuenta de los contextos de aparición de la partícula Chuck. Bien. Pasemos a hablar por último de una última partícula que en este caso va a ser en español. Ustedes saben que la conjunción pero en español nos permite, si se quiere, conectar proposiciones que tienen alguna dimensión de su significado en oposición. Por ejemplo, si miran las proposiciones de 34, el ejemplo de 34, tienen que la proposición P, Cosmo es alto, se conecta con la proposición Q, Jorge es bajo, a través de la conjunción pero. Cosmo es alto, pero Jorge es bajo, que es algo que podemos decir en español. Y básicamente lo que está haciendo pero es indicar que tenemos dos proposiciones P y Q y que hay un cierto aspecto de estas proposiciones, básicamente en este caso es lo que sería el predicativo, que tiene valores, si se quiere, opuestos o en contraste. Alto se opone a bajo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace pero. Pero este no es el único modo en que podemos utilizar pero en español. Consideren, por ejemplo, el ejemplo de 35. Ese candidato es un tonto, pero ganó las elecciones.
La diferencia crucial entre el ejemplo de 34 y el ejemplo de 35 es que en 34 tenemos dos cosas que están abiertamente en oposición. Hay dos cosas que vemos que están siendo contrastadas. En este caso son los adjetivos alto y bajo, que son opuestos. Pero en el ejemplo de 35 no tenemos dos cosas que estén abiertamente en oposición. O sea, no es que la palabra candidato se oponga a la palabra elecciones, ni es que la palabra tonto se oponga al verbo ganar, ni nada de eso. O sea, tenemos una relación de un tipo distinto a la que tenemos en 34. Crucialmente, la relación que tenemos en este caso es de tipo presuposicional, tal y como vimos que era la relación que establecía ya con la proposición que introducía, y tal como veíamos que era la relación entre Chuck y la proposición que introducía. En este caso también tenemos una relación de ese índole que involucra el common ground. Básicamente la relación que tiene el tipo de proposición que introduce, pero es una proposición que vamos a denominar concesiva, que es la definición que tenemos en 36. Una oración concesiva Q se opone a una expectativa generada a partir de una proposición previa P. Esta definición está mal. La idea es que tenemos una proposición previa P que alguien emite o puedo emitir yo mismo. Y esa proposición P combinada al common ground va a llevar a que tengamos una cierta expectativa. Vamos a llevar a que tengamos una inferencia con respecto a algo. Y lo que va a hacer la proposición concesiva Q es oponerse a esa suerte de expectativa o predicción o inferencia que nosotros hicimos a partir de la proposición previa P y el common ground. Por ejemplo, cuando decimos ese candidato es un tonto pero ganó las elecciones, el valor concesivo de Q viene dado no a partir del significado de ese candidato es un tonto, sino a partir de combinar el significado de ese candidato es un tonto, a partir de combinar esa proposición con nuestro common ground. O sea, si nosotros en nuestro common ground tenemos, por ejemplo, una proposición como R, el conocimiento implícito de que, bueno, los tontos no ganan generalmente elecciones, y nosotros combinamos ese conocimiento con la proposición P, ese candidato es un tonto, generamos la expectativa de que, bueno, ese candidato no ganó las elecciones. Esa expectativa generada a partir de P y R es lo que se cancela de alguna manera a partir de la proposición Q. ¿Okay? No es que Q está contradiciendo algo que dijimos previamente, sino que cancela una expectativa que podría generarse a partir de algo que dije previamente y del conocimiento que yo tengo en mi common ground. ¿Okay? Esto puede llegar a ser importante porque este tipo de pero, el llamado pero concesivo, manifiesta un cierto fenómeno en ciertas variedades del español que denomino pero final. En ciertas variedades del español, esto sucede en, por ejemplo, ciertos dialectos hablados en los Andes. Esto sucede también en un dialecto hablado en Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca. Y esto sucede también en España, en Palma de Mallorca. Uno puede tomar este pero con valor concesivo y ponerlo al final de una oración. O sea, uno puede decir cosas como 38. Ese candidato es un tonto, ganó las elecciones, pero... en donde pero aparece al final de todo en vez de aparecer en el medio, como en la mayor parte de las variedades de español. Crucialmente, este es un fenómeno que se observa está restringido al pero concesivo y no al pero que opone cosas que están literalmente en ambas proposiciones. Por ejemplo, en estos dialectos no se pueden decir cosas como, por ejemplo, Cosmo es alto, Jorge es bajo, pero... en este caso habíamos dicho que hay una oposición entre alto y bajo que no es una oposición presuposicional. No necesitamos recurrir al common ground para mostrar que hay una suerte de oposición entre estas dos proposiciones. Sin embargo, el pero que sí involucra el common ground y que sí involucra un fenómeno de presuposición puede aparecer en posición final en estas lenguas, lo cual es un fenómeno bastante curioso. Bien, eso es todo lo que vamos a decir en este curso con respecto a partículas discursivas. Si les interesa el tema, hay una amplia variedad de
artículos y libros que ustedes pueden leer al respecto. Tienen las referencias, por ejemplo, un artículo de Martín Sorraquín y Portolés en la gramática descriptiva, o tienen el libro de Portolés del 2001 sobre marcadores discursivos. Bien, terminamos la clase. Básicamente en esta clase vimos que existen distintos marcadores morfosintácticos referidos a la distribución de la información en la oración. Vimos que estos marcadores pueden ser de distintos tipos dependiendo de su naturaleza morfológica. Pueden ser afijos, adposiciones, o pueden ser lo que son llama modificadores. Y vimos ejemplos de esto a partir de distintas lenguas y distintas familias lingüísticas. Luego definimos las partículas discursivas como elementos que pertenecen, digamos, al Common Ground Management. Nos dicen cómo integrar cierta proposición a nuestro Common Ground. Y vimos algunos ejemplos particulares de partículas discursivas a partir de ya en alemán, a partir de chac en húngaro y de pero en español. Y vimos que en todos estos casos podemos dar cuenta de su funcionamiento recurriendo a la noción de presuposición y a la noción de common ground. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Ahí tienen las referencias. Como siempre, esto va a estar online, así que pueden revisar, y si necesitan alguna de las referencias que no estoy subiendo a Canvas, me la pueden pedir por correo electrónico. Bueno, hasta la próxima semana.